Vanessa Neumann, gracias por estar acá en Infobae TV. Sé que viniste a Buenos Aires por el por el B20, ¿sí? Business 20 en el marco del G20 que se va a hacer en noviembre en Argentina. ¿Qué viniste a hacer? Bueno, vine a hablar con cuanta gente yo pueda sobre la corrupción como un peligro al desarrollo económico, como un peligro también a los derechos humanos, pero cuestiones del G20 siempre tiene que ver con riesgo macroeconómico. Sí. Y como yo he tratado en el libro y toda la trayectoria de mi trabajo de profesional, siempre ha tenido que ver con la corrupción y el tráfico ilícito y el peligro que representa para los ciudadanos y también para el desarrollo económico de los países. Ok, ahora por la tonada, cualquiera que esté viendo este reportaje adivina que sos venezolana. Bueno, sí, no hay definitivamente. ninguna duda al respecto. Sí, definitivamente. Déjame primero avanzar con Venezuela, claro, y después nos vamos con tus investigaciones fundamentalmente en la triple frontera aquí con Paraguay y Brasil. ¿Vos crees que hay posibilidad de finalmente establecer una hoja de ruta que permite una transición democrática en Venezuela en los próximos meses? ¿O Maduro ha jugado también sus cartas que pese al fraude, a la represión, al populismo, se puede quedar 5 años más en Caracas? Bueno, desafortunadamente yo lo veo que es como una u otra, y eso lo hemos estado hablando mucho de la oposición que ha llegado a Washington, D.C. y en Harvard recientemente, en estas últimas 2 semanas. Hemos estado hablando a los entes internacionales y al gobierno americano que Maduro o se va pronto o Venezuela se cubaniza y se queda como un país casi como que muerto. O sea, muerto económicamente, muerto en términos de derechos humanos. Hay mucha presión para que haya cambio pronto. Sí. Hay mucha voluntad de la región también, que están viendo la crisis humanitaria afectándolos a todos. Los colombianos han hecho encuestas que 1 de cada 3 venezolanos se quiere ir en los siguientes años, lo cual eso implica 10 millones de personas, lo cual implica el doble del tamaño de la crisis de Siria. Exacto. Y entonces hay un cambio en que la región ahora está diciendo que tienen que acabar con la crisis, y la única manera de acabar con la crisis es que se salga no solo Maduro, pero también toda la cúpula. Ahora, Vanessa, yo estuve hace unos días en New York en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas y encontré 2 posiciones. Corregime vos si tenés la misma mirada o no. Una posición es, sigamos con la línea democrática, hagamos una presentación en la Corte Internacional de Justicia, planteemos de qué manera Naciones Unidas puede intervenir de forma humanitaria. Eso es New York diplomacia. Te tomás el tren y te vas a Washington y vas a, no sé, al ala oeste de West Wing en la Casa Blanca y decís, no, se terminó el diálogo, busquemos una salida militar a la crisis. Para vos, ¿qué es lo mejor en este momento? Mire, yo creo que la hora del diálogo se acabó. Hemos visto que desafortunadamente una razón por la cual los líderes opositores están tan deslegitimizados es porque se dejaron llevar en un proceso de diálogo impulsado por España, por Zapatero, también impulsado por otros entes y por el régimen que realmente permitió que se alargara y que se profundizara el control político y social del régimen de la narcodictadura en Venezuela. Sí. Entonces, tenemos a gente muriéndose. 67% de Venezuela, de los venezolanos no tienen lo suficiente que comer. 15% de los niños están en peligro inminente de muerte. Y estamos viendo también en un país que debería ser el más rico del mundo, francamente, y vemos un éxodo que va a ser pronto el doble de Siria. Entonces, se acabó el tiempo para un diálogo. Ellos se tienen que ir yo no entiendo cómo tú puedes tener una cúpula política y ver que esto es lo que le está pasando a tu gente y no tener un poco de pudor, un poco de moralidad. Lo que pasa es que te lo pongo así, apelando a un recuerdo, a un hecho histórico, pero sin compararlo porque son situaciones diferentes. Una supuesta invasión a Venezuela no te pone, y vos hablaste de los asesores cubanos que existen por cientos en Venezuela. ¿No te pone una situación parecida a Bahía de los Cochinos en los 60,
donde Estados Unidos con Kennedy quiso invadir y terminó fortaleciendo el régimen de Fidel Castro? Bueno, ¿no te da una misma situación? Bueno, no sé, eso siempre es un peligro, ¿no? También le voy a recordar que también Venezuela también ha tenido su propia invasión cubana o intento de invasión cubana, que antes de Chávez repulsamos nosotros nuestra propia invasión por Cuba. Entonces, el hecho de que Chávez de repente le abrió la puerta del Palacio Presidencial a los cubanos es una cosa sumamente irónica si tú conoces tu historia venezolana. Yo creo que los Estados Unidos no está en el negocio de cambio de régimen por cambio de régimen, pero yo creo que se lo está pidiendo también la región, está pidiendo que haya alguna transición y que francamente eso va a ser la única manera. No solo eso, es algo que se lo están pidiendo los venezolanos. Yo sé que ningún venezolano quiere ver realmente unos soldados americanos paseándose por la avenida Francisco de Miranda, pero y además te voy a recordar otra cosa, también hay como una desconexión en lo que ha pasado en Venezuela del movimiento popular, el alzamiento popular que vimos en el 2014 y en el 2017, y también y ahora los intentados de golpes de los militares, porque los militares mismos han tenido como 4 o 5 intentos de golpes que casi exitosos este año, por eso tienen como 130 presos. Entonces hay mucha infelicidad dentro de los militares, dentro de Venezuela, y es distinto a una invasión, por ejemplo, de la Bahía de los Cochinos. Es una situación totalmente distinta. Diferente. Entiendo el punto. ¿Cuántos libros escribiste vinculados a delitos transnacionales, corrupción, contrabando, lavado de dinero y narcotráfico? Bueno, vinculado al este terrorismo. Es el único libro hasta ahora que se llama Blood Profits, Lucros de Sangre. Va a salir la edición brasileña a finales de año y ahorita estamos ahí negociando la edición en español. Otro libro que se llama La Hidra Dorada. Y La Hidra Dorada, que fue un informe, no tanto un libro, pero un informe de 140 páginas, y eso fue con un grant que nos dio una ONG que se llama el Counter Extremism Project, el proyecto en contra del extremismo. Y nos pidió buscar, porque yo he publicado mucho sobre los nexos de como la corrupción y el comercio ilícito, como la corrupción facilita y permite, es el nexo central del tráfico ilícito, y como el tráfico ilícito también permite el financiamiento del crimen organizado, también de la corrupción, pero también de grupos terroristas. Y el Hezbollah es el grupo terrorista con más vínculos a la zona, a la región, a Venezuela, Colombia, y también a la triple frontera. O sea, vos decís que Hezbollah ya desembarcó en la triple frontera para hacer negocios ilegales y sostener hechos terroristas para financiar en cualquier lugar del mundo. Claro, exactamente. Entonces, es una situación muy interesante porque, y eso lo detallamos en nuestro informe de La Hidra Dorada, cuáles son las olas de inmigración del Medio Oriente y cómo pusieron raíces sociales de una diáspora. que Hezbollah está operando en la triple frontera. Claro que sí, y también la gente que son aliados a ellos. Si tú has trabajado en el Medio Oriente, como he trabajado yo, en temas de antiterrorismo, y también ves el paralelo aquí, esos son nexos de familia, de clan, como de tribu, ¿no? No sé cómo se diría, de clan, de tribu, ¿no? Entonces cada persona, tú tienes relaciones directas de familia y de tribu entre el Medio Oriente y acá. Entonces, y eso funciona de que es tu deber de familia, que tu primer deber es a tu tribu. Entonces, si viene tu primo de Baalbek y viene a Foz de Iguazú, tú lo tienes que proteger. Mientras tanto, tú en Foz de Iguazú ya tienes tus amigos que son policías, tus amigos que son o corruptos, o de repente tienes tu propio negocio que también es legal. Y tú usas tu negocio legal para dar protección al movimiento de bienes de consumidor y también de financiamiento. A ver si te terminé de entender. ¿Puedo decir que Damasco, o sea, Siria, o Teherán, es decir, Irán, operan a control remoto células terroristas de Hezbollah en América Latina? Bueno, el tema del control remoto de Hezbollah siempre ha sido complicado,
porque por un lado tienen vínculos muy fuertes que sí son bastante directos, pero por otro lado también trabajan para su propio beneficio. Okay. Y si tú ves un poquito la relación, por ejemplo, Hassan Nasrallah, que es el secretario general de Hezbollah, que yo he visto hablar en un evento en Beirut cuando yo estaba haciendo investigaciones en Líbano, tiene intenciones muy fuertes en Latinoamérica. Él declaró que él quiere que Tarek El Aissami sea el presidente de Venezuela, por ejemplo, porque eso le convendría mucho a Hezbollah. Y entonces también hemos visto que las comunicaciones que tenía que ver con el bombardeo de Amiens, sí. y también en el bombardeo del 92, que había comunicación directa también a Irán y también con el secretario general de Hezbollah de esa época, ¿no? Y entonces, pero también ellos no siempre hacen lo que Irán les pide exactamente, porque ellos tienen su propio propósito. También son un partido político en Líbano y ellos tienen que manejar ese ente político, ese ambiente político. O sea que es bifronte, o sea, como tiene un partido político en el Líbano, aparecen supuestamente como un partido tradicional, legítimo, y montan brazos armados a través de células en lugares donde las fronteras son porosas, donde hay poco control del Estado, y eso es lo que se está dando en la triple frontera nuestra. Sí, exactamente, absolutamente, absolutamente, porque la triple frontera funciona perfectamente como como decimos, y eso decimos en la Hidra Dorada, un carrusel criminal. Tienes Ciudad del Este y tienes toda esa zona en la triple frontera, que es una zona de libre comercio, que donde tú tienes también tus relaciones de familias a través o sea, con nexos directos entre el Medio Oriente, Foz de Iguazú, Ciudad del Este, Iguazú aquí en Argentina, y entonces tú encuentras tu primo o que te protege, que llama al policía, que llama al gobernador, que no te busca, que te da la protección, y si un país no te sirve, te vas al siguiente. Por eso es un carrusel perfecto. Perdóname. Vos me estás diciendo que no solo planifican actividades terroristas o hacen actividades ilegales para financiar operaciones terroristas en regiones alejadas de América Latina, sino que también ya tienen relaciones con los poderes legales en cada uno de los tres países. Bueno, claro, pero y el punto de entrada para eso siempre es la corrupción. Exactamente, y eso me divierte un poquito que eso sorprenda tanto, porque eso es exactamente cómo funciona la corrupción y cómo funciona el comercio negro, el comercio o incluso el comercio gris. ¿Me das porque un caso lo que uno ve o una hipótesis de caso? ¿Cómo sería? A ver, contame un modus operandi, ¿cómo funcionaría? ¿Cómo funcionaría? Por ejemplo, ¿qué? Construye un casino. Ajá, construyes un casino. Bueno, ustedes, los argentinos, han cooperado muy bien, fueron citados por el nuevo estudio del Departamento de Estado de los Estados Unidos, felicitándoles por la cooperación que han tenido con los Estados Unidos en la inteligencia financiera. Y ustedes fueron una clave para bajar una investigación de unos casinos en la triple frontera que estaban lavando dinero. Los casinos son, bueno, clásicos para nosotros que trabajamos en esto, porque entonces tú puedes agarrar tu dinero que agarras de tu venta de cuestiones puede ser de narcóticos, puede ser de armas, o más lo que trabajamos nosotros en Asimétrica, son como cosas cuestiones de consumo, de consumidor, bienes del consumidor. Ya pueden ser electrónicas, farmacéuticas, tabaco, que a nadie le gusta hablar de eso, pero es una zona muy controlada por Hezbollah, y eso se sabe, que ellos están muy metidos en ese tráfico ilícito y también en armas. Entonces, tú, por ejemplo, tú entras, hay varios aspectos. Si tú tienes lo que está saliendo de Paraguay, lo que sea que está saliendo de Paraguay, y lo vendas, yo sé que los brasileños están, por ejemplo, ahorita hablando mucho con Abdo porque la cuestión de los cigarrillos a ellos los tienen hasta acá. Si entra de Paraguay, va por rutas muy conocidas, pero obviamente que muy permisivas del tráfico ilícito, entra o a Argentina o también a Brasil, y mientras suba más la inflación en Argentina, más se va a ver el tráfico ilícito, y eso lo analizamos en la Hidra Dorada.
Entonces, entonces esa venta y ese dinero que sale de ahí, que tú vas pagando a los corruptos, Sí. a aduaneros, policías, Sí. gobernadores, que eso es clásico, y también agarras ese dinero y lo tienes que lavar. Entonces, la manera más fácil y directa es que yo agarre mi maletín de dinero, yo voy a un casino y tú vas a perder un poquito de ese dinero, Sí. pero cuando te dan tu ficha y tú lo cambias, ya lo tienes más directo. Hay otras maneras también. Pero para vos me estás diciendo que nos llenan de cigarrillo de contrabando en la Argentina y lavan los beneficios del contrabando Claro. apostando en el casino. Bueno, apostando en el casino, Wow. puede ser, el casino es clásico. Otra manera es también el comercio. Tú puedes hacer como lo que llaman el lavado de dinero a través del comercio y que exportaciones lo pones en ¿cómo se dice? En los bills of lading cuando tú haces esa exportación Sí. y tú pones un La precio. carta de porte, La sí. carta de porte. Entonces, y ahí pones que costó un valor falso, Sí. y entonces y eso te ayuda a mover el dinero a través la de diferencia entre lo que costó y el valor falso es lo que lavaste. Exactamente, Ok. exactamente. Pregunta, ¿hay acción coordinada de Estados Unidos con las autoridades de la Triple Frontera para contener a Hezbollah o no? Bueno, en eso están muy duro, como vio. Ahí hay varias iniciativas con los Estados Unidos y también bilateralmente, y eso Ok. a mí me llena de alegría. Ok. Los Estados Unidos vio una oportunidad con que se fue Cartés y ahora entró Mario Abdo. O sea, que con Cartés no funcionaba. ¿Qué? El control. El control, bueno, Sí. como que no. Ok. Y claro, bueno, y como te dijimos los brasileños, el tabaco es un problema grave que les cuesta 2.9 mil millones de dólares al año en impuestos perdidos, Sí. Lo cual financia mucha corrupción. Si no le estás pagando en impuestos y eso es tu ganancia personal, tú puedes repartir pagar. todo ese dinero a tu Sí. beneficio, lo cual no le sirve a nadie. Entonces, el hecho de que ya Cartés no es presidente, pero sigue como senador, Sí. le quieren quitar un poquito de inmunidad y ven la oportunidad para que Abdo se acople un poquito más a una inteligencia El financiera. presidente de Paraguay. El presidente nuevo de Paraguay. Ok. También los brasileños me han dicho en reuniones que ellos ven una oportunidad también con la presidencia de Abdo. Incluso si tú ves que agarraron a Assad Barakat, que es el increíble. Sí, O tenía sea, dueño yo de un casi casino. lloré de la alegría cuando Sí. vi esa noticia. Con la ayuda de la Argentina. Claro, que es el responsable de AMIA y es Sí. un tesorero de Hezbollah en nuestra zona, en esta zona, increíble. Entonces, a eso fue que lo agarraron la Policía Federal brasileña porque lo pidió los paraguayos. Eventualmente tendrá que venir para acá para su juicio. Sí, sí, porque tenía un casino en Iguazú. Tenía un casino en Iguazú. Eso fue una operación que desarticuló la ministra de Seguridad de acá, Patricia Bullrich. Sí. Ahí están trabajando bien. Sí, Ahora, ella es una guerrera, me encanta ella. te voy a decir, tengo dos preguntas más para hacer. Dígame. Primera pregunta, ¿crees que tienen capacidad operativa y fondos para hacer un ataque terrorista en Argentina? Que si lo tienen, sí. Si tienen la voluntad es otro tema. Francamente, creo que sí están por todos lados, que tienen muchas buenas relaciones, pero yo creo que el sistema financiero les sirve tan bien para su causa, que ya es en el Medio Oriente, que yo no veo que les convenga mucho tener otro ataque terrorista. Porque ahora, si tú tienes un ataque terrorista, hoy por hoy, en el 2018, es muy distinto al ambiente del 92 y en el 94. Aquí te cae toda la fuerza internacional y te alborota todo y te empiezan a bombardear en Beirut. O sea, eso realmente es O sea cruzarse. que la idea de investigar que juntan la plata a través de negocios ilícitos en la triple frontera para financiar ataques terroristas en Medio Oriente o en África, eso tiene un correlato de certeza. Sí, claro. Sí, Ok. claro. Financiamiento operativo es financiamiento operativo. Y esta zona, la Triple Frontera, es una de las zonas más importantes para el financiamiento de no solo de Hezbollah, de otros grupos también, pero Hezbollah es el que predomina. Y entonces
tú no quieres arruinar eso. Si tú eres Hezbollah, tú no quieres arruinar eso. Tú quieres que eso siga generando dinero. Entiendo. Y en algún momento, si en algún momento tú necesitas hacer una operación terrorista, lo haces. Pero sin embargo, y esto es una cosa que está en mi libro, Sí. The Blood Prophets, que cuando yo estuve en Líbano, tú ves que ellos tienen una organización que es tan grande como una corporación como de 3M. O sea, y pagan sueldos de hospitales, de educación. Entonces tienen todo un ámbito gris. Acá se llama populismos. Populismo. Sí. Es un populismo, es un clientelismo. Ellos tienen su propio sistema clientelista. Hezbollah. Última pregunta. ¿Es posible desmantelar las células que están en la triple frontera de Hezbollah o no? Mira, yo creo que los lazos de familia son muy fuertes, muy largos y muy grises, ¿no? Son como, por un lado son fuertes porque son directos de sangre, por otro lado también no porque son locales, han estado ahí hace mucho tiempo. Entonces, soy libanés o soy brasileña, bueno, oye, soy ambas, algo así, ¿me explico? O sea que es difícil desmantelarlo. Es difícil desmantelarlo. Lo que sí se puede hacer Sí. es desmantelar el proceso de financiamiento. Crear lo que a mí me gusta decir un desincentivo al financiamiento ilícito y acabar con reducir la corrupción y con mejorar la cooperación de inteligencia financiera, que es la arma número 1 en esta batalla. Tú puedes promover mejor integridad comercial, mejor desarrollo a la comunidad local y entonces incentivar esa cooperación funciona muy bien. Entonces, quería volver a tu otra pregunta. Hablamos de Barakat y de la cooperación. Sí. Tú viste que luego, como 48 horas o 72 horas después, fue al revés. O sea, los brasileños agarraron a Barakat porque se lo pidieron los paraguayos. Sí. A las 48 horas o 7 horas o 8 horas después, viste que los paraguayos agarraron a alguien que se lo pidieron los brasileños. Sí. Eso, si tú ves eso y tú entiendes y estás acostumbrada a trabajar temas de terrorismo o de inteligencia. Sí, la cooperación es clave. La cooperación es clave. evidente, aunque no salga en el periódico. Sí. Entonces, uno ve que hay mayor cooperación entre Brasil y Paraguay, poco a poco. Hay también una cooperación creciente entre Brasil y los Estados Unidos. Sí. Y eso va mejorando muchísimo. ¿Argentina mejoró su estándar de cooperación en Sí. lucha contra el terrorismo? Sí, Mejor. sí, sí lo ha mejorado muchísimo, sí lo ha mejorado. Y bueno, eso lo dijo el reporte del Departamento de Estado. Y claro, todo el mundo está siempre muy agradecido por eso. Pero acabar también con reducir a lo que vine, al B20, acabar con la corrupción, es acabar con el tráfico ilícito, mejorar el desarrollo económico y mejorar el ambiente de derechos humanos que son más respetados por una institucionalidad que sirve a los ciudadanos y no están que no han sido corrompidos por las redes criminales, y también pro negocios y que los negocios paguen sus impuestos. Y eso es un sistema que funciona mejor para todo el mundo y reduce el riesgo de volatilidad política y financiera, lo cual es algo que también sabemos mucho en la región, el sube y baja de la promesa financiera de los inversionistas extranjeros en nuestros países, en particular Brasil y Argentina. Clarísimo. Vanessa Neumann, gracias. Gracias a usted, gracias. No, de Siempre nada. un placer. Muy amable.